¿Y si la historia de África no se forja con palabras, sino con el eco de un motor que aterriza en la madrugada? Imagina que el renacimiento de una nación no comienza con discursos, sino con el rugido contenido de un Embraer 190 besando la pista en Ouagadougou, encendiendo una chispa imposible de apagar. Ese aterrizaje fue mucho más que una simple llegada. En cuestión de segundos, encendió el orgullo colectivo de Burkina Faso, desatando una ola de esperanza en cada rincón. La multitud no celebraba solo una máquina, gritaba por el regreso de una identidad, la promesa de autonomía y el derecho a decidir su propio rumbo. En ese breve instante, cada burkinabé sintió que el cielo volvía a pertenecerle. Porque esto va mucho más allá de la tecnología. No se trata únicamente de motores y alas. Es una declaración audaz de independencia. Es la señal de que África puede dictar sus propias reglas y recuperar su espacio, sin necesitar permiso de nadie. Pero surge la cuestión: ¿puede un solo vuelo transformar el destino de todo un continente? ¿Es posible que una aeronave marque el comienzo de una nueva era de soberanía y confianza africana? Lo que está en juego es enorme, y va mucho más allá de un evento aislado. Si este momento se desvaneciera, África podría perder una oportunidad única de reinventarse. Pero si se aprovecha, puede ganar mucho más. La reconquista de su autonomía, el renacimiento de su dignidad y la creación de una narrativa propia que inspire a millones. Para entender lo que realmente significa este instante, debemos mirar atrás y descubrir cómo se llegó hasta aquí. Para comprender el peso de este vuelo, hay que retroceder en la historia y descifrar el camino que condujo a este momento clave. No todas las derrotas llegan con estruendo. Algunas caen como el eco sordo en un hangar vacío. En 1967, Air Burkina alzó el vuelo como el emblema de una nación recién emancipada. Sus aviones no solo prometían unir ciudades, sino también conectar sueños y esperanzas de un pueblo decidido a escribir su propio destino. El primer vuelo no fue solo un trayecto, fue un mensaje al mundo, una declaración de orgullo y autonomía. Era la prueba viviente de que Burkina Faso ya no era solo una nota al pie en la historia colonial, sino una nación capaz de mirar al horizonte y reclamar su sitio. Para entender cuán simbólico fue este nacimiento, pensemos en la historia de Ethiopian Airlines, fundada en 1945, poco después de la independencia de Etiopía. En ese entonces, contar con una aerolínea propia era un acto de soberanía, una forma de decirle al mundo: aquí estamos, y volamos por nosotros mismos. Air Burkina, décadas después, adoptó ese mismo espíritu. Con el paso de los años, sin embargo, esa promesa comenzó a desvanecerse. La burocracia creció sin control, atrapando la eficiencia y ahogando la visión inicial. Las decisiones clave se alejaron de las manos locales. La empresa dependía cada vez más de consultores, préstamos y capital extranjero. Los aviones envejecían y el servicio flaqueaba. Cada retraso, cada salario sin pagar, era un golpe directo al corazón de la identidad nacional que Air Burkina había ayudado a forjar. La caída no fue inmediata, pero sí implacable. Los vuelos nacionales se cancelaban, los hangares quedaban en silencio, y en ese vacío, la gente sentía que algo esencial se apagaba. Perder la aerolínea no era solo perder un negocio, era ver cómo la bandera se doblaba y quedaba guardada, invisible, mientras los viajeros se resignaban a volar bajo colores ajenos. La herida fue profunda y silenciosa. Volar con aerolíneas extranjeras significaba ceder el control de la movilidad, del comercio, incluso del orgullo. Era aceptar que otros decidirían rutas, horarios y el valor de tu tiempo. Cada boleto comprado fuera era una pequeña rendición, una historia de frustración contada en voz baja. La independencia, alguna vez conquistada, parecía ahora una promesa vacía. Este sentimiento de pérdida no es exclusivo de Burkina Faso. En países como Senegal, la desaparición de Air Senegal en los años 90 dejó una herida similar. La sensación de que el cielo propio ya no le pertenecía a su gente. Incluso en América Latina,
La desaparición de compañías nacionales, como Aeroperú o Varig en Brasil, fue vivida como la pérdida de un símbolo de modernidad y autoafirmación. Y sin embargo, en medio de la sombra, una pregunta persistía. ¿Era este el final inevitable, o aún quedaba una chispa capaz de encender el motor del cambio? Ahora, en una coyuntura histórica, el regreso de Air Burkina reabre una posibilidad inesperada. ¿Puede una nación recuperar el control de sus cielos y, con ello, de su propio destino? El verdadero cambio rara vez hace ruido. Suele nacer en el silencio, con una decisión firme y un plan que desafía la lógica de lo imposible. Durante demasiados años, Air Burkina fue solo un recuerdo. Glorias pasadas, promesas incumplidas, aviones varados. Parecía una causa perdida, hasta la llegada del presidente Ibrahim Traoré. Él apostó el futuro de la aerolínea, y algo más profundo, colocando al frente a Ascarilla Traoré, un hombre de acción, no de discursos vacíos. El giro fue inmediato y radical. Ya no se trataba de impresionar al extranjero o de competir en una liga inalcanzable. El nuevo mandato era claro y contundente. Air Burkina serviría primero al pueblo burkinés. Las prioridades cambiaron de la imagen internacional a las necesidades diarias del país, y cada decisión tenía ese propósito. La estrategia fue tan sutil como audaz. Air Burkina apostó por rutas regionales que tejieron una nueva red de conexiones entre comunidades, facilitaron el comercio e impulsaron la movilidad en África Occidental. Así, la aerolínea redujo la dependencia de compañías extranjeras que, durante décadas, drenaron recursos y minaron la soberanía nacional. Por ejemplo, antes de este cambio, un productor de mango en Bobo Dioulasso debía enviar su mercancía a Europa para luego redistribuirla a países vecinos, pagando caros peajes logísticos. Ahora, con rutas directas, el comercio regional se vuelve viable y rentable, abriendo oportunidades para pequeños y medianos empresarios. La elección del Embraer 190 no fue casual. No era el avión más grande ni el más ostentoso, pero sí el más eficiente y adaptado a la realidad de Burkina Faso. Fácil de mantener, económico y, sobre todo, pensado para servir. Era una declaración de intenciones. Volar para unir, no para aparentar. Este modelo de avión, por ejemplo, ha sido adoptado por aerolíneas de países emergentes como Brasil, México y Nigeria, que buscan eficiencia y flexibilidad antes que lujo. El Embraer 190 permite operar en aeropuertos pequeños, reduciendo costos y haciendo accesible el transporte aéreo a más poblaciones. Sin embargo, el mayor reto era intangible: recuperar la confianza pública. Ascarilla y su equipo sabían que ningún plan sobrevive sin credibilidad. Por eso, apostaron por resultados concretos: vuelos puntuales, tarifas justas, atención al cliente que devolviera el orgullo nacional. Cada vuelo cumplido era una promesa hecha realidad. El riesgo era inmenso. Si este relanzamiento fallaba, no solo caía una empresa, se derrumbaba la fe en la autosuficiencia africana y se reforzaban los estereotipos de dependencia y fragilidad. Cada ruta inaugurada, cada despegue, era una pequeña victoria contra ese destino impuesto. La llegada del Embraer fue solo el primer paso. Detrás, había una visión aún más ambiciosa, lista para desafiar el antiguo orden. Pero antes de que el nuevo Air Burkina pudiera alzar el vuelo, quedaba una última prueba: convencer a quienes más habían perdido la esperanza. ¿De qué sirve estrenar un avión flamante si sigue atrapado en rutas pensadas para otros? Cuando el Embraer 190 tocó tierra en Ouagadougou, no llegó solo como una maravilla tecnológica. También trajo consigo una pregunta urgente: ¿seguiremos volando para los intereses de siempre o empezaremos a volar para nosotros mismos? Porque durante demasiados años, el cielo africano ha sido una extensión de Europa. Cualquier viaje importante obligaba a salir del continente, cruzar fronteras ajenas, gastar más tiempo y dinero, y sobre todo, sentirse siempre pasajero en tierra propia. Cada nuevo trayecto de Air Burkina entre ciudades africanas empieza a romper esas cadenas invisibles.
Ya no es necesario que un viajero burkinabé pase por París para regresar a Dakar o Abiyán. El Embraer 190 demuestra que la conectividad puede ser directa, rápida y regional. Volar de Ouagadougou a Bamako, Lomé o Niamey comienza a sentirse tan natural como tomar un bus entre barrios vecinos. Este fenómeno tiene un precedente en Asia. Antes de la consolidación de las aerolíneas regionales como AirAsia, muchos viajes entre capitales del sudeste asiático requerían pasar por Tokio o Bangkok. La creación de rutas directas disparó el comercio y el turismo y fortaleció la identidad regional. África puede aspirar a una transformación similar, pero el asunto va mucho más allá de la comodidad. Cada ruta africana abierta es una grieta en el muro del legado colonial. Por primera vez en mucho tiempo, África puede aspirar a convertirse en su propio centro de gravedad. Controlar el propio espacio aéreo no es solo pilotar aviones. Es decidir hacia dónde se mueven las personas, las ideas y las oportunidades, siempre en función del desarrollo nacional y regional, no de intereses externos. La transformación real ocurre cuando la integración regional deja de ser promesa y se vuelve experiencia cotidiana. Cuando empresarios, estudiantes y familias pueden viajar entre países africanos sin trabas, el comercio crece, la cultura circula y la confianza en uno mismo florece. Ese es el potencial revolucionario de la visión de Air Burkina. Convertir la conectividad regional en un logro diario y palpable. Por ejemplo, en la Unión Africana se ha impulsado el Tratado de Cielos Abiertos, que busca liberalizar el espacio aéreo africano para facilitar el tránsito regional. Sin embargo, su avance ha sido lento por falta de infraestructuras y liderazgo local. Air Burkina, al apostar por rutas regionales, se convierte en uno de los primeros actores en hacer realidad ese sueño. Por supuesto, no todos celebran este cambio. Las grandes aerolíneas extranjeras, acostumbradas a dominar el tráfico y las ganancias africanas, ven cada vuelo regional propio como una amenaza directa. Pero aquí es donde la estrategia local, diseñada a la medida de las necesidades reales de la gente, puede más que cualquier músculo foráneo. Volar para servir a la región, no para alimentar rutas internacionales impuestas desde fuera, es un acto silencioso de resistencia y empoderamiento. En el fondo, lo que se juega es la capacidad de África para dejar de orbitar intereses ajenos y empezar a trazar su propio destino. Cada vuelo de Air Burkina es una apuesta por una independencia práctica. Menos dependencia, más dignidad, y un futuro en el que las decisiones se toman bajo el propio cielo. Sin embargo, mantener este nuevo rumbo no será fácil. El desafío verdadero apenas comienza, y cada despegue pondrá a prueba la determinación de toda una nación. Detrás de la poesía del regreso hay noches de insomnio, cálculos fríos y decisiones que pesan. Resurgir, para Air Burkina, nunca fue cuestión de entusiasmo ciego. Es una carrera de fondo hecha de pasos calculados, en la que un solo error puede costar años de progreso o incluso el colapso. La primera lección aprendida: la estabilidad vale más que la prisa. Antes de soñar con nuevos destinos, la aerolínea apostó por fortalecer las rutas existentes, priorizando eficiencia sobre expansión veloz. Cada vuelo ahora parte solo tras rigurosos estudios de mercado y análisis de costo-beneficio, para no repetir los tropiezos que casi la dejan en tierra. Por ejemplo, la aerolínea realizó encuestas entre pasajeros y empresas locales para identificar las rutas más necesarias y sostenibles. Se priorizó la conexión entre Ouagadougou y Bobo-Dioulasso, así como enlaces con capitales vecinas donde el flujo de pasajeros garantizaba rentabilidad. Pero el recurso más valioso no son los aviones, sino las personas. Se invirtió en formación local, desde pilotos hasta mecánicos, y se abrieron talleres propios en suelo burkinés. Así, se reduce la dependencia de técnicos o repuestos extranjeros, y se construye una base capaz de sostenerse con manos africanas. Imagina a un joven burkinabé, que hace una década debía emigrar a Francia para formarse como técnico aeronáutico. Hoy, gracias a los talleres locales y convenios con universidades del país, puede capacitarse sin dejar su hogar y contribuir al desarrollo nacional.
El equilibrio financiero es otra batalla diaria. Las tarifas, calculadas al centavo, buscan ser accesibles para la mayoría sin llevar a la empresa al borde. Aquí no hay espacio para guerras de precios insostenibles. Se trata de mostrar que una aerolínea africana puede ser rentable y mantener calidad, sin caer en juegos peligrosos. Como ejemplo, la aerolínea implementó un programa de fidelidad para clientes frecuentes, premiando la lealtad y asegurando un flujo de ingresos predecible. También negoció con proveedores locales para reducir costos de abastecimiento y mantenimiento, fortaleciendo la economía interna. La competencia foránea no desaparece, pero la nueva filosofía no es pelear por cada pasajero, sino tejer alianzas, abrir códigos compartidos y firmar acuerdos regionales que fortalezcan la red sin ceder el timón de las decisiones clave. Así, se desafía el dominio externo con inteligencia, no con frontalidad estéril. Por ejemplo, Air Burkina firmó acuerdos con aerolíneas de Malí y Níger para facilitar la venta de boletos conjuntos, permitiendo a los pasajeros conectar fácilmente entre países sin depender de compañías europeas. Cada una de estas apuestas implica riesgos enormes. Si Air Burkina fracasa, se reforzarán los prejuicios de que África no puede manejar industrias complejas. Pero si triunfa, abrirá una puerta para que otros países sigan el mismo camino. Avance gradual, inversión local, visión a largo plazo. El éxito no está garantizado, pero el solo hecho de intentarlo es una declaración de principios. Aquí se decide el destino propio, aunque el aprendizaje duela. Cada vuelo que despega desde Ouagadougou lleva ese mensaje, fuerte y claro, a todo el continente. Ahora, detengámonos y ampliemos la mirada. ¿Qué huella podría dejar este renacimiento en toda África? El regreso de Air Burkina no solo desafía los límites nacionales, sino que plantea una pregunta crucial para la región. ¿Y si esto marca el inicio de una nueva era para la aviación africana? Pronto veremos cómo este ejemplo podría transformar el panorama continental. Imagina un futuro donde cada capital africana esté conectada por vuelos directos, donde el comercio y la cooperación regional florezcan sin obstáculos. En la década de los años 90, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental soñó con semejante integración, pero la falta de infraestructura y liderazgo lo impidió. Ahora, con iniciativas como la de Burkina Faso, ese sueño está más cerca de volverse realidad. La próxima vez que escuches el rugido de un avión en lo alto, detente por un instante. Puede que estés presenciando el nacimiento de una nueva África. Hoy, cada aterrizaje y cada despegue ya no son solo maniobras técnicas o negocios. Son actos de afirmación, señales silenciosas pero firmes de que África no pide permiso para volar ni para soñar. Burkina Faso ha elegido otro camino. En vez de buscar grandeza en el lujo o en la competencia desigual, apostó por la funcionalidad, la conexión regional y el control propio. Es una estrategia discreta, pero profundamente subversiva frente a décadas de dependencia extranjera. Lo que está en juego supera a una simple aerolínea. Se trata de decidir cómo nos movemos, cómo nos conectamos y cómo nos vemos ante el mundo. Es el derecho de recuperar nuestro tiempo, nuestro dinero y, sobre todo, nuestra dignidad. Cada vez que un avión de Air Burkina cruza los cielos, demuestra que la independencia es algo que se ejerce, no solo que se proclama. Que la soberanía no acaba en los discursos ni en los libros de historia, sino que se vive y se construye día a día. Pero la pregunta clave sigue en el aire. ¿Qué historia queremos contar a partir de ahora? Repetiremos los errores del pasado, confiando siempre en soluciones externas y renunciando a nuestro destino. O apostaremos por lo nuestro, aunque el camino sea incierto y el ruido todavía sea apenas un susurro. La decisión de apoyar y confiar en iniciativas propias puede marcar la diferencia entre quedar anclados al pasado o escribir una historia completamente nueva. Una historia donde el orgullo nacional y la autosuficiencia dejen de ser promesas vacías y se conviertan en la realidad diaria de millones de personas. El ejemplo de Burkina Faso nos recuerda que incluso los pasos más silenciosos pueden cambiar el rumbo de todo un continente.
que el verdadero progreso africano no necesita reflectores, sino convicción, paciencia y el valor de comenzar desde cero cuando nadie más cree en nosotros. Así que mira hacia arriba, escucha el cielo, porque cada vuelo es una invitación a imaginar un futuro distinto, donde África toma el control de su historia y sus sueños. Y ese futuro empieza aquí, ahora, y contigo. Para quienes se preguntan qué acciones concretas pueden realizarse, aquí algunos pasos prácticos que cualquier país africano podría seguir, inspirándose en el modelo burkinés. Primero, invertir en la formación técnica local, asegurando que los jóvenes puedan estudiar y trabajar en la industria aeronáutica sin salir del país. Segundo, diseñar rutas que respondan a las necesidades reales de la población, no solo al turismo internacional. Tercero, negociar alianzas regionales que faciliten la conectividad y reduzcan la dependencia de hubs europeos. Y cuarto, priorizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las empresas públicas para evitar repetir los errores del pasado. Por último, mantener siempre el foco en el beneficio social y económico nacional, y no en la mera competencia global. Porque la verdadera soberanía se construye vuelo a vuelo, decisión a decisión, con la mirada puesta en el horizonte, pero los pies firmes en la tierra. Así, el renacimiento de Air Burkina no es solo una historia de aviones, sino de personas, de sueños y de dignidad recuperada. Es una lección para África y para el mundo. Nunca subestimes el poder de un motor encendido en la madrugada. Porque a veces, la historia se escribe en el cielo,